Era una mañana gris cuando el ejército de Israel, liderado por el rey Saúl, se alistaba para encarar un nuevo día en el valle de Elá. Pero no era un día cualquiera. Los vientos arrastraban consigo no solo polvo, sino también el peso del miedo. Era una mañana gris cuando el ejército de Israel, liderado por el rey Saúl, se alistaba para encarar un nuevo día en el valle de Elá. Pero no era un día cualquiera. Los vientos arrastraban consigo no solo polvo, sino también el peso del miedo. Por 40 días consecutivos, habían enfrentado las mismas palabras que resonaban como cuchillos afilados. «Elijan a un hombre para que luche contra mí». Eran las palabras de Goliat, el campeón filisteo, un gigante de casi 3 metros de altura, cuya mera presencia hacía que los corazones de los israelitas se encogieran. El rey Saúl estaba, en privado, tan aterrado como su ejército. Había sido elegido rey por su imponente figura y bravura, pero esta amenaza lo había reducido a un hombre lleno de dudas. Mientras tanto, entre las murmuraciones del campamento, las historias de Goliat circulaban como veneno. Dicen que ha matado a cientos con una sola mano. Nadie puede superar la destreza de un guerrero así. Si ese monstruo cruza nuestras líneas, estamos acabados. El miedo era palpable, un enemigo más mortal que las mismas armas. Israel, liderado por el rey Saúl, se alistaba para encarar un nuevo día en el valle de Elá, pero no era un día cualquiera. Los vientos arrastraban consigo no solo polvo, sino también el peso del miedo. Por 40 días consecutivos habían enfrentado las mismas palabras que resonaban como cuchillos afilados. «Elijan a un hombre para que luche contra mí». Eran las palabras de Goliat, el campeón filisteo, un gigante de casi 3 metros de altura, cuya mera presencia hacía que los corazones de los israelitas se encogieran. El rey Saúl estaba, en privado, tan aterrado como su ejército. Había sido elegido rey por su imponente figura y bravura, pero esta amenaza lo había reducido a un hombre lleno de dudas. Mientras tanto, entre las murmuraciones del campamento, las historias de Goliat circulaban como veneno. Dicen que ha matado a cientos con una sola mano. Nadie puede superar la destreza de un guerrero así. Si ese monstruo cruza nuestras líneas, estamos acabados. El miedo era palpable, un enemigo más mortal que las mismas armas. En medio de este clima de desesperación apareció David, el hijo menor de Jesé, un pastor de ovejas. En medio de este clima de desesperación apareció David, el hijo menor de Jesé, un pastor de ovejas que había venido a llevar alimentos a sus hermanos. No era un hombre de guerra ni llevaba armadura. Para muchos, no era más que un muchacho. Pero cuando David escuchó las palabras de Goliat, no negó la gravedad del reto, pero algo dentro de él se encendió. ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Los soldados a su alrededor lo miraron sorprendidos, algunos con burla, otros con incredulidad. Vuelve a casa, pastorcito. Este lugar no es para niños. Pero David no estaba intimidado. No era la fuerza de su brazo lo que lo hacía hablar, sino la fuerza de su fe. Que había venido a llevar alimentos a sus hermanos. No era un hombre de guerra ni llevaba armadura. Para muchos, no era más que un muchacho. Pero cuando David escuchó las palabras de Goliat, no negó la gravedad del reto, pero algo dentro de él se encendió. ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Los soldados a su alrededor lo miraron sorprendidos, algunos con burla, otros con incredulidad. ¿Cómo podía este joven, sin cicatrices de batalla, hablar con tanta confianza? Vuelve a casa, pastorcito. Este lugar no es para niños. Pero David no estaba intimidado. No era la fuerza de su brazo lo que lo hacía hablar, sino la fuerza de su fe. Fue llevado ante Saúl, quien, aunque dudaba, estaba demasiado desesperado para rechazar a cualquier voluntario, sin importar cuán ridículo pudiera parecer. Cuando el rey le ofreció su armadura, David la rechazó. No estoy acostumbrado a esto. En cambio, salió al campo con su cayado, su honda y 5 piedras lisas que recogió del arroyo. El silencio cayó sobre el valle mientras David se acercaba a Goliat. ¿Soy acaso un perro para que vengas a mí con palos? Ven aquí, muchacho, y daré tu carne a los pájaros del cielo. Los filisteos estallaron en risas al verlo, una figura diminuta en comparación con su coloso. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina,
Pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, a quien has desafiado. Hoy te entregaré en manos del Dios de Israel. Goliat rugió, avanzando con pasos pesados que hicieron temblar la tierra. Pero David no retrocedió. Su mirada fija en el gigante respondió con una firmeza que sacudió las risas de los filisteos. David, sin titubear, corrió hacia él, sacando una piedra de su bolsa y colocándola en su honda. Con una precisión calculada, giró la honda y soltó la piedra. El proyectil voló, cortando el aire y golpeando al gigante justo en la frente. Goliat se tambaleó por un instante eterno antes de caer de bruces al suelo. Un grito ahogado escapó de los soldados filisteos, mientras entre los israelitas el silencio incrédulo se rompió con un rugido de victoria. David corrió hacia el cadáver del gigante y con la espada misma de Goliat selló el acto que cambiaría el curso de esta guerra. El pastorcillo había derrotado al guerrero invencible, y mientras el ejército de Israel cobraba valor para perseguir a los filisteos, en el aire quedó flotando una lección tan poderosa como el golpe de la piedra. La verdadera fuerza no siempre reside en la espada o en el hombro, sino en el corazón y en la convicción.